Como hemos indicado al inicio de esta Santa Misa, solemne misa de primeras vísperas de la Virgencita de Chapi, que celebramos aquí en la ciudad de Arequipa, también hoy día nosotros del apostolado de Criterio Cristiano hemos venido preparándonos y preparando a 166 personas. Esas son las que tenemos anotadas. Hay más personas seguramente, pero no han llegado a anotarse, que se han venido preparando para consagrarse hoy día a San José, patriarca de la Iglesia, en el espíritu y las indicaciones que nos da la Madre Iglesia, que desde su sede apostólica nos ha dicho que tengamos este año como protector y patrono, como modelo y ejemplo a San José. Y al parecer podrían cruzarse estas dos fiestas, porque claro, a nivel de Iglesia Universal nosotros estaríamos celebrando las primeras vísperas de la fiesta de San José Obrero, pero aquí de manera regional celebramos las primeras vísperas de la Virgen de Chapi. Y parecería que se cruzaran estas dos fiestas, pero no se cruzan para nada, sino por el contrario, nos manifiestan la bondad y la grandeza de Dios. Y yo quiero referirme en esta homilía a esto que Dios nos ha dado, ¿no? El profeta en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Nuestra vida consiste en conocer y amar a Jesús, en unirnos a Jesús, en ser de Cristo y para Cristo, en obrar siempre, ¿no?, para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder conocer a Jesucristo, para poder reconocerlo, para poder darnos cuenta quién es este Señor, este Kyrios, que ha venido hace 2000 años y se ha encarnado por nosotros, tenemos que hacer como un recurso a la historia y a los signos que Dios nos dio para reconocerlo y a los medios que tenemos nosotros para poder distinguirlo. Entonces tenemos que entrar en la historia de la salvación y principalmente en el momento crucial de esa historia de la redención, que es la historia de Jesús, que nace por nosotros y que vino a este mundo en el seno de María y que fue puesto bajo la responsabilidad en este mundo, bajo la responsabilidad del glorioso patriarca San José. Al punto tal de que la Sagrada Familia de Nazaret, de Jesús, María y José, esta familia tan particular, porque María era madre de Jesús, pero también es madre de Dios, y porque José no es padre natural de Jesús, pero es padre adoptivo, y en ese sentido también se puede decir que es padre de Dios, porque en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, María es su madre, y en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, que nace y que José asume en cuanto a paternidad, José es padre de Jesús. Entonces también se puede hablar de esa paternidad de José sobre este Hijo de Dios, ¿no?, este que es la segunda persona de la Trinidad. Así entonces las cosas se presentan de manera tal que la Sagrada Familia se convierte como una especie de reflejo de la Santísima Trinidad aquí en esta tierra. Claro, hay muchas cosas en las que se diferencian muchísimo, pero es una especie de imagen de la Trinidad. De hecho, los Santos Padres y Santo Tomás de Aquino, retomando esto de San Agustín, va a decir de que una manera de expresarnos, una manera de entender un poquito al menos la Sagrada Familia, es mirando una familia, ¿no?, en donde hay un padre, en donde hay un hijo, en donde la esposa manifiesta el amor de la familia y de alguna manera representa al Espíritu Santo, en donde siendo tres, sin embargo, son como uno solo, porque el amor hace que se unifiquen y que sean una sola familia, no son cosas disgregadas, y aunque son personas distintas, son una sola familia cohesionada. Pues así también la Trinidad, pero salvando las distancias, son tres personas, un solo Dios, no son tres dioses, pero los tres forman una familia, una comunidad, ¿no?, la comunidad intratrinitaria. Muy bien, eso podemos decir entonces
para poder distinguir, ¿no? A Cristo tenemos que ver la imagen de la Trinidad, que también es la Sagrada Familia. Pero segunda cosa, entrar en el conocimiento de Cristo, decíamos, no es solamente, o sea, no es sacar a Cristo de contexto y tratar de conocerlo, no se puede. No se puede decir que Jesucristo, por ejemplo, no perteneciera al pueblo judío, no se puede. Si quieres conocer a Jesucristo, tienes que leer lo que dice en la inscripción del rótulo de la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No puedes sacar de lado a los judíos. Si quieres conocer a Jesucristo, por tanto, no puedes apartarlo de su contexto geográfico, de su contexto histórico, de su contexto social, y muchísimo menos de su contexto familiar. María y José se convierten en ese sentido en una especie de brújula que nos comunica, que nos avisa dónde está el norte, dónde está, en este caso nuestro, el oriente, Cristo, ¿no? El sol que nace del oriente, el sol oriens. Bueno, entonces, es importante entonces fijarnos también en José y María, porque en última instancia ellos a donde nos llevan es a Cristo. Son como ciertas pistas que tenemos para poder conocer a Jesucristo y amarlo. Por eso es tan importante que quien quiere ser un buen cristiano no se aleje de María ni de José, porque ellos nos llevan a Jesús. Y porque, como dice ese hermoso argumento de San Luis María Griñón de Montfort, así como Dios quiso llegar a este mundo y quiso llegar a los hombres por medio de esta mujer que es María, así también es un indicativo de Dios que cuando quieras llegar a Jesucristo lo hagas por medio de María. Y aquí agregamos también a San José, porque San José, después de la Virgen, está puesto bíblicamente como aquel que estuvo a cargo de Jesús, aquel que formó a Jesús, aquel que educó a Jesús y aquel que fue llamado Padre de Jesús. Claro, ahora nosotros cuando hablamos de José decimos es el papá de Jesús, es el padre adoptivo de Jesús. Pero en el tiempo de Cristo, Cristo era conocido al revés, el hijo del carpintero, el hijo de José. Claro, la gente del tiempo de Jesús no se daban cuenta de la trascendencia de Cristo. Nosotros ahora sí. Por eso es que cuando hablamos de José no podemos dejar de hablar de Jesús. Y por eso es que todo lo que hay en José nos lleva a hablar de Jesús. Y así también pasa con la Virgen María. Ahora bien, otro elemento más importante a tomar en cuenta. ¿Por qué es importante que nosotros nos consagremos a San José? Solamente porque el Papa Francisco ha pedido que este año sea de San José, y viendo que una devoción especial tan linda es la devoción a San José, y que en el Perú es una tradición, la devoción a San José tan grande, tan profunda, y que en la Iglesia tradicionalmente, por ejemplo, todos los miércoles son los días de San José, y los sacerdotes tenemos la costumbre, y Dios quiera que la tengamos todos, de celebrar todos los miércoles, a menos que tengamos una memoria obligatoria por la cual celebrar, si es que hay es un día ferial, que no es Pascua, que no es Cuaresma, que no es sino un día del tiempo de la feria. Todos los miércoles es la tradición de la Iglesia que los sacerdotes celebremos la misa votiva a San José y que dediquemos ese día a San José. Miren lo arraigado y lo fuerte que es esta devoción. Así como los sábados son los días dedicados a la Virgen, así los miércoles son los días dedicados a San José. Y esto no es en una región, eso es en la Iglesia universal. Hoy día se han ido perdiendo esas costumbres, es una pena que hay sacerdotes que no celebren a San José, pero es más por ignorancia y por la falta de conocimiento de esta devoción que es tan antigua en la Iglesia. Está, en el misal está. Muy bien, entonces tenemos que ver a María y a José que nos llevan a Jesús, pero además tenemos que ver el ambiente, porque Dios con María y con San José generó un ambiente para Jesús. Y voy a utilizar una argumentación que dice Santo Tomás de Aquino para hablar de la familia, ¿no? Dios da al niño un ambiente propicio, adecuado, confortable para su desarrollo, para su protección, desde su primer momento aquí en esta tierra. A ese ambiente se le llama útero. Pues Dios da un útero segundo al niño después de nacer cuando les da la familia.
Entonces, el ambiente de Cristo, el ambiente familiar, era ese ambiente de protección, de cariño, de formación, como todo ambiente familiar, verdadero y bueno. Y eso es lo que Dios quiso. Entonces, tenemos que mirar también las figuras de José y de María. Eso no podemos hacernos de la vista gorda. Los hermanos protestantes por ahí se hacen de la vista gorda y por eso pierden tanto valor y tanta riqueza del mismo Evangelio de Jesucristo, porque se apartan de esto, porque tienen un prejuicio con estas cosas, porque piensan que van a menospreciar o degradar la devoción a Jesucristo por hablar de María o por hablar de San José. Si eso es mentira, porque todo lo que hay en María era para Jesús y todo lo que hay en San José era para Jesús. De hecho, todo buen padre, cuando piensa en las cosas, piensa siempre en sus hijos. Todo lo de San José era para Jesús. El padre Martelet, en su libro José de Nazaret, dice que le entregó José a María y a Jesús toda su vida. Le entregó todo, su destino, todo su quehacer, toda la producción, toda su creatividad, todo se le entregó a la Virgen y al niño. Su trabajo, el carpintero, su oficio, su futuro, todo se lo entregó. ¿Y qué recibió San José de María y del niño? Al Dios Todopoderoso. En realidad fue más lo que recibió que lo que dio. Pero debemos de aprender, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Si es que no valoramos estas figuras de José y de María, no vamos a saber valorar lo que Dios hace en las almas. Bien, el ambiente familiar. El ambiente es un ambiente de santidad. El ambiente de la Sagrada Familia era un ambiente de santidad. Dios hizo que Jesucristo naciera en una familia, pero no en cualquier familia, sino una familia santa, que fuese modelo para todas las familias. Y en ese sentido, entonces, la santidad hay que mirarla de manera personal y de manera familiar. San José es llamado por la Sagrada Escritura hombre justo, sabiendo que justicia en la Sagrada Escritura es señal de santidad. El comportamiento de San José es el comportamiento del hombre santo, porque siempre y en todo momento quiere agradar a Dios, le hace caso a Dios, le obedece a Dios continuamente y lo obedece de una manera tal que inclusive manifiesta virtudes heroicas. Ve a Egipto, ¿ve? Por ejemplo, una cosa totalmente heroica, dejar las cosas que tenía, irse a un lugar sin saber dónde iba a llegar, custodiando a su familia por caminos recontra peligrosos y difíciles. Dice el padre Martelet en su libro José de Nazaret que más o menos recorrieron unos 500 kilómetros hasta Egipto. Como 23 días dice que son sentados en un camello para poder llegar a Egipto. Y todo eso lo hizo San José con esa mirada de entrega y de agradar siempre a Dios. Bien, entonces, bueno, eso es San José. Y la Virgen María, muchísimo más, porque ella, con su sí valiente, se entregó a esta aventura de ser madre de Jesús, madre de Dios, compañera en la evangelización de Jesucristo. De alguna manera, cuando la Virgen viaja a Egipto con San José, se convierten en los primeros misioneros, porque ¿qué cosa hace un misionero? Lleva a Jesús. Y ellos llevaron a Jesús a Egipto, los primeros misioneros del mundo. Pues así muchas cosas tenemos que ver. Entonces, ver la realidad santa de esta familia, porque eso tiene que tener nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros nos queremos consagrar a San José, los que ya nos hemos consagrado a la Virgen, por ejemplo, lo que queremos hacer no es nada novedoso, sino sencillamente, primero, ser consecuentes con nuestras promesas del bautismo. Cuando nos bautizamos, nosotros le hemos dicho a Dios: renuncio al pecado, renuncio a Satanás, renuncio a las insidias del demonio. Y hemos dicho: creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo. Y esa profesión de fe es una profesión de fe en nuestras vidas que marca y que nos consagra, porque hace que nos destinemos al bautismo, y el bautismo nos hace de Dios. Por eso empezamos a ser cristianos por el bautismo. Ahora, cuando nos consagramos, queremos nosotros vivir de manera más perfecta nuestro bautismo, porque queremos acercarnos más a Cristo, de una manera o de otra, siguiendo
por ejemplo, el ejemplo y buscando la intercesión de la Virgen, pero también ahora buscando el patrocinio de San José, que si tanto bien le hizo a su hijo, ¿cuánto bien nos puede hacer a nosotros? Solamente una figura que podríamos decir tantas cosas, cómo José buscó a Jesús en Jerusalén cuando se perdió. Si tú te haces consagrado a San José te va a buscar por todo lado para alcanzarte la vida eterna. Es una gran, igual que la Virgen María, esto es una gran promesa para nosotros. Con esa misma vehemencia, con ese mismo ardor con que buscaron al niño Jesús, así también te va a buscar a ti. Con ese mismo cariño con que llevó a la Sagrada Familia, con ese mismo amor con el que protegió, cuidó, veló por ellos, así también te va a cuidar a ti. Ese es el gran San José. Y por eso nuestro corazón le canta a Dios alabanzas, porque nos ha dado un ejemplo tan grande y maravilloso como este santo. Evidentemente, después de la Virgen María, el más santo entre los santos. La teología católica enseña de que después del culto de la tría, que es el culto al Dios Todopoderoso, es el culto de la hiperdulía, que es el culto a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, y después el culto de protodulía, que es el culto al primer santo después de la Virgen, San José. Y después está la dulía, el culto a los santos, veneración a los santos. Pues bien, descubrir eso y llenarnos el corazón de alegría en el deseo de consagrarnos y en el consagrarnos a San José para que Él sea nuestro Padre, para que, como hemos ido diciendo en esta preparación, para que Él sea el que nos cuide, el que nos impulse a hacer las cosas grandes, a la gran misión de evangelización que la Iglesia tiene en este mundo, a que nos convierta en almas generosas, que así como Él se entregó totalmente a Jesús, que también nosotros nos entreguemos totalmente a Jesús, sin mezquindades, a que nuestro centro, el centro de nuestra vida sea Jesús. Hoy día muchos tienen como centro de su vida o el trabajo, o el dinero, o el placer, pues el cristiano tiene que tener a Jesucristo. ¿Y cómo podemos aprender a tener a Jesucristo como centro? Siguiendo los ejemplos de San José y de la Santísima Madre de Dios, la Virgen María. Por eso, pidámosle a este patriarca nuestro, San José, que Él tome esta consagración que estamos haciendo a Él, que vamos a hacer hacia Él, y que Él la lleve ante Jesucristo, porque nuestro deseo no es otra cosa que honrar y adorar a Jesucristo, que nos lo puso como modelo a Él, como modelo a la Santísima Virgen María, para que nosotros, tomando parte también de esta Sagrada Familia, porque si San José y la Virgen fueron padres de la cabeza, también son padres del cuerpo, y nosotros somos cuerpo místico de Jesús, que también nosotros entonces así, con esta consagración, nos entreguemos más con docilidad a San José, que fue tan dócil al Espíritu Santo, que nos entreguemos más al trabajo de la vida de la gracia, como Él fue tan amigo de la gracia, y que nos entreguemos totalmente al servicio de Jesucristo, como Él fue Padre, custodio, amigo y discípulo también de Jesucristo. Pidámosle a San José, nuestro patriarca, y a la Virgen, concedan los frutos propios de esta consagración a los que vamos a realizarlo.